El tren 818. Por fin había llegado esa carta tan ansiada. En ella se le informaba de la noticia que tanto había esperado, el merecido ascenso. Ya llevaba casi 10 años en la empresa, se lo merecía desde hacía mucho, pero por una cosa o por la otra, nunca llegaba a materializarse. De todas maneras, aún no era definitivo, todavía tenía que pasar el visto bueno de algunos de los directivos de la compañía, que debían aprobarlo. Por ello, junto a la notificación, lo acompañaba un billete de tren. Estaba fechado para hoy, día 27 de julio de 2019. La hora de salida prevista era para las 8 de la tarde. Podría haber viajado en avión, pero odiaba volar, aunque en realidad, más bien, era miedo a hacerlo. Todo lo que le hiciera perder el control de su vida le producía pánico. Y estar encerrado a 10.000 metros de altura en un tubo, era sin duda entregar su vida a la suerte de 3 personas al mando de una lata con alas. Así se refería la mayoría de las veces cuando hablaba del transporte aéreo. El tren era diferente, de alguna manera perdía el mando y control de su vida, pero si ocurría un accidente podría salvarla, pensaba. Estaría en tierra y estaba convencido que tendría muchísimas más posibilidades de salvarse en un momento dado, pero en un avión sucumbiría con total seguridad. Así que notificó a la dirección de la compañía su deseo de acudir a la reunión en tren. Un trayecto de 400 kilómetros hacia la capital. Allí estaban las oficinas centrales de la empresa. Se dedicaba al mundo del seguro. Su trabajo había estado enfocado en el más puro estilo comercial. Era duro empezar de cero cada mes y cumplir los objetivos que se le fijaban, pero desde siempre los había conseguido. Su madre solía decirle que tenía un don para las relaciones personales. Siempre había tenido una gran facilidad para convencer a otras personas en cualquier asunto que se propusiese, como en el caso que le ocupaba, que no era otro que firmar las pólizas que ofreciera en cualquiera de sus versiones. También de pequeño, en el colegio, ya había dado muestras de ese don, ya que era siempre el que mediaba en las peleas y casi siempre lograba que finalmente desestimaran llegar a golpes. Definitivamente tenía una habilidad especial para la gente. Llegó pronto a la estación, no quería arriesgarse a perder el tren. Después de su esfuerzo y de la espera hubiera sido una calamidad, y ya se sabe que el tren de la oportunidad solo pasa una vez. Pensó en esto y sonrió, ya que en este caso perderlo sería literal. En la estación había bastante ambiente, entre los que iban y venían estaba repleta de personas. Era julio y los trenes de cercanías llegaban llenos de gentes provenientes de las playas de las localidades vecinas. Aguardaba en el andén número 2, su tren llegaría pronto y aparecería por esa vía. Se buscó en el bolsillo de la camisa y agarró la cajetilla de cigarrillos, sacó uno de ellos, lo puso en la comisura de los labios y lo encendió. Mientras le daba una calada advirtió en una columna de la marquesina, un cartel de prohibido fumar. Estaba en inglés con la leyenda típica de no smoking, y un dibujo de un cigarrillo con un aspa que cruzaba todo el dibujo. Aún así no hizo amago de apagarlo. Estaba en el exterior y el humo del cigarrillo se disiparía en el aire igual que se disipan los gases de un pedo, pensó. Además estaba solo en el banco, en esa parte del andén, y no molestaba a ningún antitabaco de esos que abundaban hoy día. Continuó dándole caladas al pitillo mientras aguardó la llegada de su transporte. Manuel, aunque todos le llamaban Manu, era un fumador empedernido. Fumaba casi 2 paquetes de tabaco al día y llevaba haciéndolo casi 15 años. Su esposa le recriminaba constantemente ese mal hábito y era el motivo de muchos de los conflictos entre ellos, pero en general se llevaban genial, se enamoraron hacía más de 8 años, no tenían hijos y mantenían encendida todavía las llamas de la pasión. Por eso ese ascenso cobraba aún más importancia. Sus ingresos aumentarían de forma considerable, y además pasaría a tener un despacho con un horario más compatible con su vida sentimental. Tendría más tiempo para disfrutar de su matrimonio, un tiempo que hasta ahora no había tenido debido a las largas jornadas a la que estaba sometido, para así alcanzar su cota de pólizas mensuales. Llevaba poco equipaje, solo una pequeña maleta con un par de mudas y una funda portatrajes, y dentro, la vestimenta que usaría en la reunión con los directivos. El viaje duraría unas 5 horas, calculó. Así que llegaría a la capital sobre la 1 de la madrugada. Tenía reservada una habitación en un hotel cercano de la estación donde pasaría la noche. Por la mañana acudiría a la cita con la empresa y luego volvería el mismo día. Sería una paliza, pensó, pero esperaba volver con el ascenso bajo el brazo. Los trenes de cercanías seguían llegando y con ellos una muchedumbre de personas cargadas con sombrillas, neveras, y un tono de piel tostada. Manu sin embargo tenía una tez blanquecina, incluso teniendo la playa cerca hacía más de 2 años que no la pisaba. Su trabajo le tenía totalmente absorto y le había evitado el disfrute no solo de esto, sino también de algo tan habitual o normal en cualquier persona de su edad, como ir al cine con su esposa y disfrutar de unas palomitas y un refresco mientras visualizan una peli. El mes que viene cumpliría 32 primaveras, bueno, más bien veranos, ya que era en agosto cuando los cumplía. Eran las 7:45 de la tarde cuando el tren de larga distancia entraba por la vía del andén 2. Estaría 15 minutos en la estación y luego continuaría hacia el final del destino, hasta la capital. El mismo que llevaba Manu, su billete estaba asignado al coche número 1, asiento del 10. Esperaba que fuera junto a la ventanilla, pero sobre todo que no estuviera orientado en el sentido contrario de la marcha. Esa circunstancia no solo le incomodaba, sino que además le mareaba.
El convoy venía casi completo, había iniciado la partida 3 paradas antes, y esta era la última localidad más o menos grande donde hacía parada para recoger pasajeros. El próximo alto lo haría a cientos de kilómetros de allí, donde sería destino de muchos de esos pasajeros, otros proseguirían hasta el final. La muchedumbre se agolpaba en el andén esperando para subir a su plaza, sin duda iría completo, eso no le agradaba demasiado. Nunca le había seducido las aglomeraciones en ningún lado, de hecho la rehuía cada vez que podía. Eso del espacio personal lo llevaba a rajatabla. La única persona que podía traspasar esa barrera era su esposa. Odiaba esos momentos donde alguien se le acercara más de la cuenta para decirle algo o para cualquier otra circunstancia. Siempre retrocedía y ponía distancia con esas personas. Verdaderamente lo aborrecía y es por eso que evitaba ir a lugares con bastante afluencia de público. Ahora era inevitable, aunque había confiado que el tren no fuera muy lleno, pero no se cumplirían las expectativas. La gente comenzó a subir una vez se detuvo por completo y abrió sus puertas. En realidad el mecanismo liberaba los seguros correspondientes de la apertura de los vagones, así que era el mismo usuario quien presionando un botón en la misma las abría. Manu pensó que aún tenía tiempo para fumarse otro cigarrillo. El viaje sería largo y no podría hacerlo en 5 horas, así que permaneció en el andén mientras los demás viajeros iban subiendo. Las leyes antitabaco, vaya fastidio, pensó. Tenía claro que el respeto hacia los demás era algo obligatorio en cualquier persona decente y justa, pero ¿por qué no recibían ese mismo respeto los fumadores? ¿Cuál era la razón por la cual habían desaparecido completamente esos espacios reservados para ellos? Antes había un coche de fumadores, comprabas tu billete en dicha zona y viajabas sin tener que pasar el mono. No veía la razón por la cual se habían suprimido esas zonas, pero seguro la habría, aunque no llegaba a entenderlo. Hizo lo propio y encendió otro cigarrillo. Mientras fumaba observaba a las personas que iban ingresando a cada vagón, el suyo era el coche 1. Así que fue caminando en paralelo al convoy por el andén, hacia la altura de su coche mientras se iba consumiendo el pitillo. El tren estaba compuesto por 7 vagones, 6 de pasajeros y un coche bar. Este estaba ubicado en el medio aproximadamente. Era un tren normal, de larga distancia pero no de alta velocidad. Podrían haberse rascado un poco los bolsillos en la dirección de la compañía, pensaba. No les hubiera supuesto un gran esfuerzo teniendo en cuenta los beneficios que generaba una empresa aseguradora, y el trayecto no le llevaría más de 2 horas si hubiese sido así. Pero la reducción de costes que aplicaban muchas compañías, lo sufriría con 3 horas más de tortuoso viaje asfixiado entre la muchedumbre. La tendencia a exagerarlo todo estaba también presente en la vida diaria de Manu. Apuró el cigarrillo casi hasta la boquilla del filtro, lo dejó caer al suelo del andén, lo pisó y subió al primer vagón. Estaba lleno, todos los asientos estaban ocupados. Caminó por el pasillo mirando hacia el portaequipajes de encima de los asientos buscando el de 10. Este estaba hacia mitad del vagón, en el lado derecho según iba andando. Desde unos metros más atrás visualizó su asiento, era el único que estaba vacío en esa parte. Y como se había temido estaba en el sentido contrario de la marcha, aunque sí era de ventana. Resopló poniendo gesto de resignación. Cuando llegó a su altura puso como pudo la pequeña maleta en el portaequipajes inmediatamente encima de los asientos. Había poco hueco pero logró introducirla con algo de esfuerzo. Acto seguido colocó la funda portatrajes en otro pequeño espacio que quedaba, un poco más al lado, y a continuación ocupó su plaza con algo de dificultad, ya que había una señora en el asiento contiguo, el que daba al pasillo. Eran compartimentos de 4 plazas. Había 6 a cada lado del pasillo que hacía un total de 12 compartimentos por vagón, con un balance definitivo de 48 plazas. Esas serían las personas con las que compartiría el viaje en ese coche 1. Así que, en todo el tren que estaba casi completo iban aproximadamente casi 300 personas. Se acomodó como pudo, justo enfrente de él, había un hombre grueso de unos 50 y tantos de edad. Este le saludó cuando ocupó su sitio, estaba comiendo alguna especie de dulce, era de crema, y parte de esta se le había quedado acumulada en el hueco de la unión de los labios mientras que seguía devorándolo. Era una imagen grotesca y a Manu le dio un poco de repelús. Sin duda serían 5 horas muy largas, pensó mientras le devolvía el saludo al hombre grueso. Inmediatamente a su lado había una señora de mediana edad, esta leía una revista. En el regazo llevaba un bolso negro y lo custodiaba como si fueran a quitárselo. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes de color roja. El asiento al lado del hombre grueso lo ocupaba un chico joven, de aproximadamente unos 20 pocos años. Este llevaba puestos unos auriculares blancos, de estos grandes que estaban tan de moda hoy día, y mantenía los ojos cerrados. Buscó en unos de sus bolsillos del vaquero y sacó su teléfono móvil. A continuación marcó el número de su esposa. Unos segundos más tarde escuchó el tono de llamada. Sonaron 3 tonos y su esposa descolgó. «Hola, cariño, soy yo», lo dijo mientras miraba por la ventana. «Sí, ya estoy en el tren, en pocos minutos se pone en marcha», hizo una pausa. La esposa le preguntó algo al otro lado de la línea. Este le contestó. «Sí, cariño, no te preocupes, tal como llegue a la capital te vuelvo a llamar». Hizo otra pausa. «Un beso, amor, tengo que dejarte. Adiós». Y acto seguido pulsó la tecla de término de llamada.
Guardó de nuevo su smartphone en el bolsillo de donde lo sacó. El hombre grueso acababa el dulce en ese momento. Luego cogió del bolsillo de su camisa un paquete de Kleenex, y con uno de ellos limpió su boca de restos del dulce. Manu agradeció este gesto sin decirlo, solo lo pensó. El tren inició la marcha. Eran exactamente las 8 de la tarde. Había un panel luminoso en la pared frontal, justo encima de la puerta del vagón que lo indicaba con números en un color rojo intenso. Justo a continuación se leía la fecha de hoy, 27 de julio. Manu lo observó en el momento que iniciaba el camino hacia la capital. Puntual, pensó. La marquesina de la estación empezó a quedar atrás cuando dirigió su mirada hacia la ventana. Como estaba sentado en sentido contrario podía ver cómo ésta se iba alejando poco a poco mientras el convoy iba cogiendo más velocidad. ¿A dónde va?, dijo el hombre grueso dirigiéndose directamente a Manu. Voy a la capital, contestó. ¿Trabajo o placer?, siguió diciendo. Por trabajo. El hombre grueso continuó. ¿Y a qué se dedica usted, amigo? Manu lo vio claro en ese momento, este tipo le daría el viaje. Debido a su profesión tenía la psicología suficiente para saber que este era un charlatán y que le fastidiaría durante el trayecto, aún así contestó educadamente. Soy agente de seguros. Ah. Yo ya tengo seguros, dijo, y continuó diciendo de vida, de muertos, de la casa, del coche, un plan de pensiones, incluso uno que le tuvimos que hacer al perro. Al mismo tiempo Manu, mientras le escuchaba, aunque no le interesaba demasiado lo que este hombre decía, pensó a que venía eso de que ya tenía seguros, no le había ofrecido ninguno, solo le había contestado a la pregunta. Definitivamente no se había equivocado con él, le daría la paliza durante unas horas con total seguridad. El otro hombre seguía charlando. Una vez el perro tiró a una señora mayor en la calle, y nos denunciaron y desde entonces le tuvimos que sacar un seguro al puto perro. Manu le interrumpió en ese mismo instante. Discúlpeme un momento, caballero, dijo. Necesito un café en este mismo instante, vuelvo enseguida. Se disculpó cortésmente mientras se ponía en pie para dirigirse al coche bar. Me llamo Florencio. Claro. Vaya, más tarde seguimos hablando, dijo el hombre grueso. Se dirigió hacia el cuarto coche, allí estaba el bar. Mientras lo hacía pensaba que mejor que un café tomaría un refresco o incluso una cerveza. Así a la vuelta echaría una cabezada, si el hombre grueso le dejaba, aunque no estaba seguro de ello. Eso esperaba al menos, y por otra parte era lo mejor que podía hacer para no tener que soportar a Floren. Suponía que si se echaba a dormir un rato el otro hombre le dejaría en paz. Cruzó el segundo vagón, este estaba igual de repleto que el suyo. Siguió avanzando rumbo a la cafetería. Al entrar en el tercero, se topó con una chica de la compañía ferroviaria que estaba entregando a los pasajeros pequeños auriculares, y así pudiesen oír la película que proyectarían en breves minutos. Cada coche disponía de varios monitores repartidos estratégicamente por el mismo. De esta forma podrían verla sin importar dónde estuviesen sentados. Sorteó a la chica y continuó. El próximo vagón era la cafetería. Cuando entró a la misma también estaba llena de gente. No había mesas con sillas para sentarse. Eran una especie de mostradores anclados al suelo y tenías que tomar la consumición de pie. Tenía una barra que ocupaba la mitad del largo del vagón, y llegaba hasta la mitad del ancho. Así que, había bastante espacio para que la clientela pudiese beber o comer sin tener que llevárselo a su asiento. El espacio estaba muy bien aprovechado. Aún así era tanta la gente que había en ese momento, que tuvo que ir abriéndose paso hasta llegar al camarero. Esperó un rato a que le atendieran y cuando lo hicieron, pidió una cerveza que se llevó al único hueco que había libre en uno de los mostradores anclados al suelo, cerca de la ventana. En esa parte de la cafetería había una chica de unos 25 o 26 años tomando una taza de café. Era una chica muy hermosa, llamaba la atención. Llevaba un vestido largo de color amarillo limón ceñido a su cuerpo joven y esbelto. Lucía una melena negra que casi le llegaba a la cintura, y sus labios los tenía pintados con un provocativo carmín rojo. Realmente llamaba la atención. Manu degustaba la cerveza mientras la observaba. Estaba enamorado de su mujer y jamás la había engañado, pero aún así no podía evitar sentirse atraído por la chica del vestido amarillo. Esta dio un sorbo a su taza dejando una marca de carmín en ella. El tren ya había alcanzado su velocidad máxima, unos 140 km/h. El movimiento en vaivén hacía tintinear la taza con el roce del plato. La chica del vestido amarillo bebió un sorbo más. Manu la observaba mientras tanto. En un momento dado los ojos de ella se cruzaron con los de él. No rehuió la mirada, de hecho hizo un gesto de saludo aunque no dijo nada. Ella le correspondió con el gesto dibujándosele una leve sonrisa en sus provocativos labios, y acto seguido dio otro sorbo más al café. Manu era un tipo bien parecido. En sus años de soltería no había tenido nunca problemas para el arte de la seducción. Todavía conservaba bien su atractivo y poseía una de las mejores armas para ello, su labia. Tenía los ojos verdes y el cabello de color negro. Pesaba unos 70 kilos y tenía un cuerpo atlético. Era el típico hombre que atrae a cualquier mujer,
pero estaba casado y profundamente enamorado de su esposa, y ya esos años de golfo y mujeriego habían acabado, por ello no tuvo intención de hablar con ella. Prefería evitar la tentación porque realmente era una chica espectacular, pensó. Así que en vez de eso, apuró la cerveza y se encaminó de regreso a su vagón. Cruzó de nuevo cada coche en dirección contraria a como lo había hecho anteriormente. Algunos pasajeros dormían, otros leían, y otros veían la película que ya se estaba proyectando en los monitores, y algunos de ellos tenían puesta toda su atención en sus ordenadores portátiles. Esta misma estampa o parecida ocurría en cada vagón. Antes de llegar hasta el suyo, un hombre salió de su compartimento al pasillo en el momento que pasaba Manu, topándose de bruces con él. El choque hizo que el teléfono plateado que llevaba el hombre cayera al suelo y le hiciera perder el equilibrio. «Discúlpeme», le dijo Manu. El otro hombre, lejos de aceptar sus disculpas, contestó de forma amenazante. «Lo que tiene que hacer es tener más cuidado, imbécil», le espetó mientras se agachó a recoger el móvil plateado. «Óigame, disculpado, y de todas formas la culpa ha sido suya. Ha salido de forma brusca al pasillo mientras yo estaba pasando», le explicó. «Cómo se haya roto el teléfono te lo hago tragar», amenazó mientras lo recogía y comprobaba que estaba bien. «¿Cómo dice?» «Lo que oyes». Se acercó a pocos centímetros de Manu en actitud violenta. «Mire, no quiero problemas», dijo. «Anda, vete a tu sitio antes de que te haga daño». Volvió a amenazar y acto seguido se llevó el teléfono a la oreja mientras Manu continuó su camino al coche 1, a la misma vez que murmuró entre dientes: «Gilipollas». Unos segundos después del incidente ocupó su asiento de nuevo. Estaba herido en su orgullo por el acontecimiento que acababa de sufrir. En otro tiempo le hubiera propinado un buen golpe a ese maleducado, pero pensó que no merecía la pena buscarse un problema por un gilipollas como ese, así que decidió olvidarse de ello cuanto antes. Cuando ocupó su plaza se sintió aliviado al comprobar que el hombre grueso estaba dormido. No tendría que soportar su cháchara, al menos por un rato. Tenía la boca abierta y emitía un leve sonido con cada respiración que no llegaba a ser ronquido. Era soportable de todas maneras, así que no sería inconveniente para hacer lo propio y descansar un rato. Sería un viaje largo y todo lo que fuera reducir la duración del mismo era una buena idea. La señora de mediana edad seguía con sus ojos puestos en la revista, y el chico de los auriculares continuaba igual que cuando se fue, ojos cerrados y escuchando lo que fuera que escuchase. Se acomodó en el asiento echándolo hacia atrás y antes de cerrar los ojos observó a una niña de unos 8 o 9 años que estaba sentada justo a su altura pero al otro lado del pasillo. Esta jugaba con una muñeca de pelo rubio, y la estaba peinando mientras iba diciéndole algo que no podía entender bien. Viajaba con sus padres que iban discutiendo aunque en voz baja, pero discutían con total seguridad, ya que sus ademanes así lo indicaban sin género de dudas. La chiquita sin embargo les ignoraba, seguía peinando a la muñeca sin afectarle lo más mínimo la discusión de sus progenitores. Manu mientras la observaba fue quedándose poco a poco dormido hasta que cerró sus ojos y se desconectó. El reloj del panel reflejaba las 8:25 de la tarde. El tren redujo la velocidad poco a poco hasta detenerse por completo. Una pequeña sacudida al hacerlo despertó a Manu. Abrió sus ojos y al principio se sintió un poco desorientado, pero solo fue un segundo. Se sentía descansado. Pero, ¿cuánto tiempo había dormido? ¿Qué localidad era esta? ¿Ya habíamos llegado? Fue las preguntas que se hizo al comprobar que el tren estaba inmóvil. El asiento del hombre grueso estaba vacío, y también el contiguo, el del chico joven. Habrían llegado a su destino, pensó. Miró hacia su derecha y la señora que estaba a su lado tampoco ocupaba su asiento. ¿Cuánto tiempo he dormido? Se preguntó de nuevo al mismo tiempo que miró hacia el panel que estaba en el fondo, encima de la puerta. Se quedó desconcertado. 8:50 de la tarde, eso indicaba el panel. Qué extraño, solo dormí media hora, pensó. Tenía la sensación de haber dormido mucho más tiempo. De pronto advirtió algo aún más extraño que eso. En los asientos contiguos tampoco había nadie. Se incorporó y una vez en pie se quedó aún más atónito. El vagón estaba completamente vacío. ¿Pero dónde estaba la gente?, se preguntó mientras dirigió la vista hacia la ventana. El ferrocarril había parado en medio de un campo de árboles frutales, parecían naranjos. Tuvo una sensación de preocupación. ¿Y si habría pasado algo, y la gente hubiera evacuado el tren? Pero de ser así, le hubieran alarmado, y el bullicio que se hubiera originado le habría despertado de inmediato. Mientras se preguntaba todo esto intentó ver hacia adelante por la ventana pegando su rostro en ella, aunque no tenía el suficiente ángulo para ver mucho más allá de unos metros. Así que se dirigió hacia el descansillo que separaba cada vagón, hacia la puerta. Allí podría comprobar si los pasajeros habían bajado del convoy. Tenía claro que el lugar donde se había detenido el tren no era ninguna parada oficial. Cuando llegó a ella, estaba cerrada, así que pulsó el botón para abrirla, pero este no funcionó. La puerta permaneció cerrada a cal y canto.